ambientes laborales, somos personas emotivas, ¿no? Tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos y vamos al trabajo con todo esto. Y a veces en los ambientes laborales se presta a cierta susceptibilidad en estas situaciones donde a veces ya sea el jefe, compañeros o la misma empresa pueden ser victimarios en el sentido de mantener o sostener un maltrato o una violencia psicológica, sobre todo hacia algún compañero específico o del jefe hacia varios de sus trabajadores o hacia todos, puede ser. ¿Cómo se dará más con más frecuencia, ¿no? Del jefe hacia los trabajadores o... Pues yo creo que sí, ¿no? O de los trabajadores hacia el jefe. En ese sentido. Mira, es variado, depende de del tipo de empresa. Si la empresa, a veces la empresa promueve el tipo de maltrato. Hay empresas que provocan el moving. ¿Cómo lo provocan? Bueno, es un hostigamiento. Es una violencia, es un maltrato con palabras, por cierto. Para los abogados laborales es muy difícil comprobar o confirmar en una demanda o algo de este tipo, en cuestiones legales es muy difícil definir qué es esto, porque no hay pruebas, no hay golpes, no hay esta cuestión física o pruebas palpables que puedan dar cuenta de ese maltrato, porque es psicológico. Exacto. ¿Sí? Exacto, sobre todo yo creo que es muy fuerte esa parte, ¿no? Y te decía yo en qué sentido, porque se da mucho, por ejemplo, como el jefe, si un jefe no tiene las cualidades de un líder, si no tiene las cualidades ni la educación de tratar a los empleados como seres humanos y demás y darles su valor, pues se monta a lo mejor en el papel de yo les mando, aquí se hace lo que yo digo. Así y pues puede ser un ambiente muy hostil para todos ellos. Así es, así es. Mira, el tipo de maltrato puede ser mediante palabras, mediante extensión de horarios, por ejemplo, mediante tal vez poner a cierta labor a una persona que no puede cumplir tal o cual labor. Son diferentes las formas. Puede ser mediante gritos, es como muy variado. Sin embargo, en la persona a la cual se le aplica el moving no es cualquier persona, se elige a las personas. Vamos a hablar de las características, ¿qué te parece? Claro, de quienes pues son las víctimas en este caso. Así es, mira, es muy variado, ¿no? En principio todos los seres humanos queremos conservar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad económica y a veces soportamos ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque creemos que en estas épocas es difícil conseguir otro trabajo, porque a veces nos sentimos incapaces de conseguir otro trabajo, porque sentimos que no tenemos las habilidades suficientes y con trabajo conseguimos y hay que conservarlo. Entonces, a veces soportamos esas cosas, ¿no? Otras características puede ser que es una persona con ciertos elementos de inseguridad, ¿sí? Con un problema de autovalía personal, con un problema de autoestima, una persona que puede ser que le interese mucho las relaciones interpersonales y eso lo lleva como a soportar y a no rebelarse. Ese es el problema de la persona a la que se le aplica el moving, ¿no? A la víctima, que no se rebela. Ajá, no lo grita, no expresa su mal sentir, ¿no? No lo dice, jamás lo dice. Y entonces va cayendo en una dinámica pues muy triste, ¿no? Un ambiente muy difícil laboral, ¿no? En donde todos los días tienes que ir a trabajar y no te sientes bien, te sientes agredido, etcétera. Entonces, pues hay que ponerle un alto a eso. Así es, y bueno, y está en la persona, ¿no? Y hay mucho para hablar de esto, que ya seguramente vamos a hablar en otro momento, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que cuando una persona está en esta posición de sometimiento, con estos elementos, a veces hay muchas cuestiones de fondo psicológicas que a veces hay que atender, porque la persona está en esta posición de víctima y lo sufre y lo padece y a veces no hace nada porque no sabe qué hacer, porque tiene que ver con sus características personales, sus características psicológicas, con la cuestión más de fondo que no puede observar palpablemente la persona. Aunado al miedo de poder perder el empleo. Así es, así es. Sí, también otra de las formas también de hostigarlos y hacerlos sentir mal, de violentarlos, es no les dan vacaciones o inclusive a veces les quitan algunos derechos, ¿no?
también dando el ejemplo de la violencia que se da entre compañeros de trabajo, también que puede darse una serie de ejemplos, ¿no? Que pues a lo mejor todos en algún momento han vivido un poco esta parte. Y a lo mejor hay otros que dicen, no, pues qué suerte tengo un jefazo, ¿no? Tengo un ambiente padrísimo de trabajo, ¿no? Entonces también eso hay que buscarlo. Así es. Ahora también no cualquier persona hace moving, o sea, no cualquier persona es victimario, ¿no? El victimario también tiene ciertas características muy especiales, ya sea ese jefe que elige a una persona para maltratarla, o ese jefe que maltrata a todos sus trabajadores, o esa empresa, vaya, que tiene ciertas características que maltrata o que provoca el maltrato hacia sus subordinados, ¿no? Ahí es importante señalar que una persona que maltrata o que provoca moving en alguno de los subordinados es una persona violenta y con problemas graves de personalidad, ¿no? Que ya podremos profundizar en otro momento. Y viene a desquitarse también, ¿no? Así Muchas veces con los compañeros o los... Así es, viene a desquitarse, pero sobre todo esos elementos que a veces la misma persona no puede identificar, en el sentido de que puede ser que ese jefe maltratador sus propias situaciones las proyecta en alguno de sus subordinados, y como no puede ver algunas cuestiones psicológicas profundas en él, las ve y las descalifica en el otro. Entonces agarra a alguien como chivo expiatorio y es a quien maltrata, ¿sí? Pero te digo, hay mucho para hablar de esto, es un tema bastante interesante, bastante rico. Ahorita, bueno, es como una pequeña introducción, pero sí, sería muy interesante revisar las características de los que violentan o de los que hacen moving, sí, porque son muy especiales y tiene que ver con la proyección de cuestiones personales también en el otro. Podemos platicar también de eso, de las características claro del que violenta, de ese ser agresivo, ¿no? Que nos hace el día fatal. Así es. Mira, uno de los elementos por los cuales se puede un jefe maltratar a un subordinado o a sus subordinados es porque o se siente amenazado en el puesto, ¿no? Siente que necesita esa forma para ser superior y nadie le voltea a ver el puesto, ¿sí? Ese es un elemento. Otro elemento puede ser que esta persona trae muchas inseguridades, entonces su forma de protegerse de esas inseguridades es proyectándole las inseguridades a los otros. Entonces, ese maltrato que le genera al otro, esa violencia psicológica, ese hostigamiento sistemático, que es la característica del moving, que le genera al subordinado o a su grupo de subordinados, tienen que ver con sus propias cuestiones proyectadas en el otro, porque es bien difícil para esta persona ver o revisar en sí mismo esas cuestiones. Así es, ¿no? y como tú decías, si nos vamos a lo legal, digo, ya en casos en donde ha habido acoso y demás, ¿no? Y que en el mejor de los casos la víctima dice, basta, ya no quiero vivir esto, y que quiere demandar y demás, buscar las pruebas y hacer todo este proceso, pues también hay que vivirlo, ¿no? Y creo que ahorita sí, en las leyes falta modificar un poquito. Tienen que llevar, bueno, hasta, si tienes que llevar el morete, pues para que te crean, ¿no? Tienes que llevar claro, algo muy, muy contundente. Y Así lo psicológico, como tú lo sabes y tú nos lo has comentado, Caro, pues son las heridas más grandes, ¿no? Así es lo que deja más huellas. Justamente las víctimas de moving son personas que en algún momento en su historia tuvieron algunas situaciones de sometimiento, de maltrato. Entonces es como que en su vida actual ya de adultos es muy difícil que ellos puedan darse cuenta de las heridas graves que tienen a profundidad. Entonces no son incapaces de poderlas observar y solamente sufren, lo padecen, lo sufren, se sienten maltratados, víctimas, y es como que ir al trabajo es un infierno, ¿sí? Si nos metemos a otras cuestiones psicológicas o psicoanalíticas, que es lo que yo trabajo, bueno, vemos que hay una cuestión masoquista, que hay una cuestión de goce profundo que provoca o que hace que esta persona en realidad no quiera salir de ahí inconscientemente, ¿no? Conscientemente es como que lo sufre, lo padece, no quiere estar ahí, pero
inconscientemente sí lo quiere. Entonces ahí es cuando la persona tiene que ir a buscar ayuda psicológica. Exacto, qué interesante y suena así como muy difícil de entender, pero pues sí, no hay otra manera de comprender por qué la persona pues sigue ahí, no ha dado ese grito, no se ha salido y demás, porque quizás en el interior pues hay un goce, ¿no? Extrañamente, pero así sucede en el psicoanálisis, como me lo has platicado, Ajá. Caro. Pues muchísimas gracias. Más adelante, el próximo jueves te esperamos y seguimos hablando de esto. ¿Qué te parece? Un gusto. Y sobre todo dar recomendaciones de las personas que a lo mejor hoy que nos escucharon se identificaron y dijeron, híjole, sí, no estoy a gusto en mi trabajo, en efecto estoy recibiendo booming, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar ese ambiente? Sí, hay mucho para hacer, que bueno, ya lo hablaremos porque es un tema largo, pero por supuesto que se puede hacer algo, ¿sí? Sobre todo con la revisión de las propias cuestiones individuales de la persona Muy que bien. permite y se pone en ese lugar. Perfecto, Caro, pues muchísimas gracias. Cualquier inquietud que tengan respecto al tema, ya saben que puede usted hacer sus comentarios en nuestra página de Facebook. La única que tenemos ya en la empresa para todos los programas es Canal 3 Culiacán. Ahí ustedes hagan sus comentarios y el próximo jueves seguimos con el booming. Gracias, Carolina. Y nosotros continuamos con más breve pausa comercial y ya volvemos.